Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, buenas Hola. tardes. Bueno, vamos a hacer una sesión de chisme. Ok. Vamos, es que nos la pidieron, pero es una sesión que dicen que este señor puede ser otra persona que está desaparecida. Pero vamos a ver qué sale energéticamente, ¿vale? Entonces yo les voy a platicar una historia. Hay un señor que es mexicano. Aparentemente se llama José Antonio Ramón Calderón. Se le conoce como Shiva Shambhu. Es un místico, autor de varios libros, nacido en la ciudad de Puebla en 1956. Él dice haber tenido varias prácticas espirituales y dice haber tenido experiencias místicas donde él entiende que la espiritualidad no está tan separada de lo físico. En la época de los noventas publicó descripciones detalladas de las principales tradiciones místicas del mundo y él denominó su filosofía como misticosofía. En, en el 2014 fundó Asham, la Casa de los Cuatro Rumbos, cerca de la ciudad de Puebla, y ha publicado más de 50 libros. Vamos a ver qué podemos observar y ver de este señor Shiva Shambhu. Nico, quiero que te vayas a la parte más física de él, más emocional, y Fede, quiero que vayas a la parte más esotérica. Nico. ¿Me escuchas? Sí. Ok, Ira. Lo primero que yo observo, Ira, es una figura humana Ujú, o el contorno de una figura humana que va caminando y lo que observo es como si viera yo un recipiente transparente, o sea, como si la figura humana fuera un recipiente transparente, ujú, pero a la mitad directo, en forma vertical, de arriba hacia abajo, tiene un lado lleno y un lado vacío. ujú, Del lado lleno, en la parte de arriba es como mucha agua y hacia abajo más como tierra. ujú. Y del lado vacío es como como el espacio faltante, o sea, es la figura humana y de un lado tiene algo y de un lado no lo tiene. Cuando me acerco a la energía, puedo percibir que esta condición es muy similar en muchas situaciones de su energía. Es como si también tuviera su sistema emocional y su sistema mental, o todo ubicado de un solo lado o la mitad de dos partes. Ok. Obsérvalo y dime por qué ha decidido, si es que lo ha decidido, hacer esta división en él. Fede, ¿cómo lo ves? Lo primero que vi es un símbolo Ujú, que es como si fuera que es todo su cuerpo, que es un punto, todo relleno, como si fuera una luna llena, y dos media lunas en contraposición, como espejadas, eh, dando el centro de esa media luna con el círculo. Es un símbolo que se ve bastante, es muy conocido esotéricamente, pero cuando se traza la anatomía de él es como si fuera que los dos brazos y las dos piernas son como estas medialunas a los costados y el círculo es como toda la parte de los órganos y la parte energética más fuerte. Cuando comienzo a mirar es como si fuera que em, él en su cuerpo tiene muchísimas simbologías impresas como sellos que fue acumulando em,
con diferentes momentos de esta y de otras vidas, pero principalmente en esta, lo que voy percibiendo son simbologías egipcias, simbologías em, orientales, porque son como con letras chinas y cosas así, y todo eso va como impreso en su forma energética. Y cuando uno mira toda esa simbología arma como una especie de túnel energético, pero es un túnel muy extraño porque tiene una forma en la que el tubo va corriendo como lineal en una superficie, y es como que llega un momento que se corta y ahí es la nada, y ahí después vuelve de nuevo otro pedazo de tubo y se corta y es la nada. Entonces en ese punto de final es como si uno pasara a través de ese tubo, llegas al punto y se transforma en la nada, y ahí uno decide si salta al siguiente tubo o si se va para cualquier lado. Y es una energía de mucha confusión, de mucho estrés. Ujú. em, es como una energía muy estresada a nivel nervioso, del sistema nervioso, y es lo que le produce también un poco a la gente. Es como una confusión y un nerviosismo por no lograr, es como si veo mucha gente parada en esos túneles que de alguna forma sigue su filosofía y llega a esa nada, y al encontrarse con ese vacío no saben qué decidir. Y algo así se siente la energía de él. Ok. ¿Por qué se siente así en la nada como que no sabe qué decidir? ¿Qué pasó que lo puso en esa contradicción? Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Ok, Ira. Yo de lo que acceso a su información me doy cuenta de que esta es una condición de nacimiento, Ira. Ujú. Yo observo que durante las gestiones del embarazo, aun a pesar cuando el feto físico fue desarrollándose por completo, todas las porciones energéticas referentes a la emoción, a la mente y a la misma energía vital, se podría decir, estuvieron acomodándose o acoplándose para funcionar desde uno de los lados del cuerpo. En específico, todo desde el lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Observa por qué del lado derecho y qué tiene su gestación de diferente de cualquier otra persona encarnada en esta tierra. Fede. Fíjate que él, para la creación de la filosofía de él, dividió su cuerpo en 4 hemisferios, y está dividido verticalmente, hemisferio izquierdo y derecho, Ujú, y desde la cintura hay una partición horizontal, y entonces hace en el hemisferio derecho superior, ujú, es todo fuego, se siente caliente, fuego. ujú, En este otro hemisferio, en el izquierdo, en el lado superior, se siente el aire. En el hemisferio derecho, del lado inferior, que sería desde justo la cintura hacia el pie, es tierra, y del otro hemisferio es agua. Entonces, cuando yo veo su anatomía energética, no tiene comunicación entre todas sus partes, y es así también como son todas las disciplinas que él o como que va transmitiendo. Entonces, es como si fuera un pacto con los elementales, esto. ujú. Y él Por, permite que se apropien de partes de su cuerpo. ok, ¿por qué tuvo que pactar con los elementales y por qué no quiere comunicarse en esta unidad que somos en esta encarnación humana? Nico, Escucha, Sira. ¿sí, sí? Yo lo que percibo es algo similar a lo que menciona Fede, pero tiene que ver con justamente con dejar este espacio libre a la hora de gestarse. Yo tengo una conversación directa con el feto porque la energía que tiene, a pesar de estar posicionada en un solo lado, es bastante activa en completud.
y tiene como un propósito, y el propósito es energéticamente siempre estar disponible para la arribada, como si fuera un tipo de aparcamiento, o si hubiera cedido para siempre tener un espacio en donde otra entidad pueda depositarse. Ok. Aquí. Él dice que ha tenido experiencias místicas. ¿Qué tipo de experiencias son los que lo llevó desde su juventud a estar con esta filosofía de que él maneja, que es Shiva Shambho? Fede. Bueno, lo primero que percibo en él es un traumatismo Ujú. en el cerebro muy grande, en la parte de atrás, como si fuera que aplastó parte del lóbulo posterior y de todo lo que es el cerebelo y el hipotálamo. Entonces es como un pozo que generó un impacto tal para el cuerpo de él que él desearía no ser el elemento humano, o sea, la combinación de todos los elementos, y comienza a vivir una disociación con su cuerpo para transformarse en naturaleza, porque lo que él quiere es conexión con lo natural, volver a lo elemental justamente, y en ese momento de toda esa acumulación traumática que yo percibo varias abducciones de él, varias formas de avistamiento que fueron choqueantes para la visión de él, y lo veo presenciando, por ejemplo, como llevado a presenciar cuestiones como si fueran mutilaciones de otros seres, como disecciones de otras especies y cosas así que en él fueron generando un impacto visual que su forma consciente no recuerda del todo, pero que sí le va permitiendo conocer más sobre otras especies, sobre la propia especie humana, y esa necesidad imperiosa de querer salirse del cuerpo hizo que él se divida en cuatro. ¿Quién le ha hecho esta situación en la cabeza? ¿Él también fue parte de algún experimento? ¿Y cómo fue que él, si fue así, entró? ¿Y cómo fue que él em, entró a ser testigo de estas abducciones y de estas disecciones y de estos experimentos? Mientras vas ahí, Nico. Ok, Ira. Mira, yo observo que estas experiencias místicas están relacionadas justamente con el compartir el espacio energético. Es como si constantemente, en su juventud, él estuviera de un momento a otro, y en cualquier lugar físico en un espacio con demasiado eco. Ese era el primer síntoma. Ujú. Incluso su pensamiento empezaba a tener eco, y su respiración y su palpitar, y él empezaba a sentir cómo se empezaba a llenar un espacio que estaba vacío a pesar de que el eco aparecía. Y era como si al principio se entendía como una conversación personal, pero muy vívida, hasta que poco a poco empezó a sentir cómo su cuerpo reaccionaba o se movía en situaciones en las que él no la provocaba, como a través de experiencias de mediumnidad, Ira. Ujú. Bastante como canalización, pero él siendo un canal abierto y sobre todo demasiado compartido físicamente. Es como si estas cosas que empezaban a hablar también podían manifestarse en su espacio cuerpo. Ujú. Ok. ¿Ahorita me permites hablar con él? Sí. Fede. Estos seres que se aparecen con él, que los veo repetidos en varias experiencias que él tiene desde niño, en Ujú. sus sueños y en abducciones, em, son como unos seres altos, humanoides, pero como si fuera que tienen todo inflamaciones por el cuerpo, como todo deformados los cuerpos y blancuzcos, como muy claros. Tienen una cabeza bastante alargada, son una especie rara, pero principalmente se detecta mucho el olor de este lugar.
Lo que yo percibo en él es como él cuando entraba en contacto con estos seres tenía una bajada abrupta frecuencial, que de estar, por ejemplo, él vibrando a 900 o menos 300 o menos 900 o algo así, él hacía llegaba a una densidad tal que, por ejemplo, hacía más 50 o hacía una frecuencia vibratoria que era súper espesa y hacía un corte entre la médula espinal y el cerebro. Llegar a esa frecuencia hace un corte comunicacional para la médula espinal. Ok. Cuando estos seres aparecen, se presentan ante él como unos seres lumínicos, hermosos, divinos, pero tienen una frecuencia súper densa. Ujú. Ok. Y esos seres son los que lo llevan a hacer esto. ¿O cómo se llaman los seres? Y permíteme hablar con ellos bien cerradita, Fede, pero primero, Nico. ¿Listo? ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Ujú. Shiva Shambho. Aquí vienen de nuevo las voces. ¿Cómo estás? No tan fuerte. ¿Por qué? ¿Qué Se tienes? escucha bastante eco. ¿Sí? Sí. Dime, ¿de dónde escuchas el eco? Vamos a aislarnos de ese eco que escuchas. Está como a mi lado. Está como a tu lado. Como si retumbara Ujú. a mi lado. Ok, vamos a aislarnos de ese eco a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Listo? Mejor. Ok. ¿Qué es ese eco que te habla? A este punto no lo he podido descubrir. ¿No? No. Ujú, Ha sido muchas cosas. ujú. Al principio pensaba que era yo mismo. Ah, Pensaba que mi imaginación se desbordaba. ajá. Después empecé a recibir respuestas. Ujú, Empecé a recibir órdenes. Empecé a tener imágenes que naturalmente no provenían de mí. Y me di cuenta de que quizás era algo más. ujú, Ese tipo de conversación ha sido muy extraña porque en ocasiones la he encontrado muy provechosa y en otras ocasiones bastante incómoda. Pero de alguna forma la siento mía, como ujú. si está bien que suceda. Tú te has dedicado en estos años a plantear una filosofía, vamos a decir, un poco peculiar. Has tenido un despertar espiritual donde estuviste en Estados Unidos con personas que te llevaron por medio de la respiración a despertar ciertas capacidades para relacionar todo tu campo energético. Sin embargo, parece ser que estás separado. Otra cosa es tu capacidad de dejar claro que la mente y las experiencias tienen que desaparecer, que las prácticas espirituales son, al final de cuentas, más que algo místico, una sensación, así lo dices tú, de atemporalidad y eternidad. Y usas palabras que hace algún tiempo se leyeron o se escucharon en la época de los setentas, precisamente. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Ha sido complejo Ujú, crear en mí un pensamiento dignificante o fijo. Cuando me he encontrado en momentos en donde creo tener la razón
o cuando creo estar sumamente equivocado, por lo general sucede lo opuesto, ¿sabes? Ujú. La construcción de la filosofía y de mi pensamiento ha sido derivada de mi experiencia y la forma en la que he convivido con todo esto que ha querido compartir conmigo. Ujú. Son conversaciones largas en donde el alma se pone en juicio, en donde observo mi alma como si pudiera ser un crítico, pero al mismo tiempo un constructor. Es como si tuviera siempre dos opiniones de algo. Ajá. ¿Y por qué crees que ha pasado eso? Una forma rápida de contestarte es porque lo he permitido. Pero has permitido que, es que no te entiendo mucho. Dices tú, ha sido una situación crítico, a veces siento que no soy yo, a veces siento que soy yo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Es que a veces a un hombre le da vergüenza hablar de sus sueños. ¿Por qué? Estamos para platicar, no para juzgarnos. Cuéntame, ¿cuáles han sido tus sueños? No sueños de objetivos, Ujú. imágenes que vienen cuando duermo, seres que veo, pensamientos que me llegan, imágenes, lugares, expansiones que se abren. Ujú. Como por Convivo ejemplo, con ellos de forma consciente también. ajá. ¿Y qué te dicen o qué hacen? Últimamente hablan mucho del alma, Ujú. de la importancia de la esencia humana en todo un constructo general, Ujú. de cómo a través de nuestra identificación personal podemos ser parte objetiva del todo. Son seres tranquilos, Ujú. pero intensos. Ujú. Tienen mucha información todo el tiempo. Ok. ¿Y cómo te dan esa información y tú qué haces con ella? Ellos se acercan con el eco. Ujú. Cuando siento que en mi realidad física me mareo, o llego a tener a un tipo como de espacio con los ojos cerrados, Ujú. puedo sentir como si se sentaran a mi lado y comenzaran a susurrar, a hablar. ¿Tú en algún momento de tu vida tienes alguna etapa que no recuerdes o que tengas olvidada o que no tengas certeza de esa parte de tu existencia o no es esa parte así? Siento haber sido siempre así, como ¿Cómo? si mis recuerdos fueran parte de una película, Ujú. pero como si hubieran despertado y siempre hubiera estado así, como bebés ahora. O sea, Pero todo está ahí, las memorias, mi infancia, ajá, los golpes, las sensaciones, pero se siente como algo que tengo que saber que está ahí. en esta parte de tu comunicación con estas voces y estos seres que te hablan y vienen y platican contigo, ¿cómo fue tu primer contacto? ¿No lo recuerdas? Si lo recuerdas, ¿qué me puedes decir? Lo recuerdo como si lo estuviera leyendo en un libro. No lo recuerdo dentro de mi mente. Son imágenes que están en mis ojos, Ah. ¿Y cómo es que los ven tus ojos? como por fuera de la escena. Ujú. ¿Y qué es lo que alcanzas a ver? Observo a quien supongo que soy yo, bastante aturdido, Ujú. ¿Y dónde estás?
como en una zona grande, amplia, naturaleza, pasto, árboles. Es como un campo. Un campo. Ujú. ¿Y en qué lugar estás? Este espacio le pertenece a la familia, ¿A tu familia? a mi familia. Ujú. ¿En qué lugar estás? ¿Estás en tu país? ¿Estás en otro país? ¿Dónde estás? Estoy en el país en donde nací. ¿En México? Sí, ¿O dónde naciste? estoy en un campo, en unas montañas. Puedo Ujú, percibir una comunidad. ujú. ¿Y estos seres en qué momento se ponen en contacto contigo? Primero al dormir, Ujú. ¿A qué edad fue tu primera relación de comunicación con ellos? a los 6 años, A los 6 años. ¿Y cómo se presentaron en tu sueño? como unas pequeñas figuras iluminadas, Ujú. ¿Y como qué? niños, como yo. Ah, ok. ¿Y qué hacían? ¿Qué platicaban en ese momento? Me levantaban a jugar, Ujú. ¿Y a dónde iban a jugar? tomaban de mi mano y salíamos a las montañas, pero podíamos saltar muy alto. No, no andaba en mi cuerpo. Ujú. ¿Y a qué jugaban? A señalar las estrellas, Ujú. ¿Y para qué señalaban las estrellas? ¿Qué podían ver en ellas? sus hogares, Ajá. me platicaban cosas Ujú. ¿Qué cosas? Cuéntame. acerca de sus espacios, sus lugares, sus casas, Ujú, la forma en la que vivían, las ujú, diferencias que había entre mi especie y la de ellos. ujú. ¿Cómo era? ¿Cómo los veías tú? Como que no pertenecían aquí. ¿Y te sentías a gusto con ellos? ¿Contento? Ese niño sí. Ese niño sí. ¿Qué quieres decir? Bueno, ahora he crecido y los entiendo de una forma diferente, Ujú. pero en ese momento era un niño jugando con otros niños. Ok. En este juego con otros niños, ¿siempre fue así? ¿O cuándo fue que cambió esta forma de comunicación, de juego? En ese momento, cuando estoy aturdido, ¿Qué pasó? comenzaron a aparecer asociados de un dolor, de bastante incomodidad. Ya Ujú, no tenía edad para estar jugando en mi mente. ujú, Las personas observaban el distanciamiento que empezaba a tener en todo momento. Me mareaba, me aturdía. ujú, Estaban presentes fuera de mis sueños y eso me asustaba, ujú. me incomodaba. ¿Y por qué estaban presentes ya no en tus sueños, sino en tu vida normal? ¿Qué era lo que ellos hacían y que tú permitías, quizá? Ellos querían decidir. ¿Qué? ¿Qué habría que decidir?
las sensaciones que aceptaba con el cuerpo. ¿Y para qué ellos tenían que decidir tus sensaciones? Porque a través de mí las podían sentir. Ah. ¿Y tú estabas cómodo con la presencia de ellos en ti? En este punto ya no. ¿Y te separaste de ellos en algún momento o no? No. ¿Siguen ahí? Cuando llegaste tú pensé que eran ellos. Mm, ok, regreso en un rato. Desconecta. Nico, desconecta. Fede. Bueno, estos dos seres son una mezcla de ashtarianos con reptiles. Lo que yo veía mientras él hablaba era cómo estos seres interactuaban con él y es como que generan un distractor y son bastante traicioneros porque cuando él está distraído mirando otras cosas, lo penetran a él por el ano con una especie de aguja que sale de su parte de la nuca, acá, y esa forma de aguja entra por la parte anal y va directo a ese punto que te decía en donde se corta la comunicación Ujú. con el cerebro entre la médula espinal y el cerebro. Y ahí de ese punto era como si fuera que estaban dentro o sea, dentro de la experiencia física de su cuerpo. Entonces se conectaban de una forma en la que vivían la experiencia como parte de su propia mente. Por eso es como si fuera que él le transmitía todas las sensaciones, todas las emociones y todas las formas de vivir a través de su propio cuerpo, pero era como una forma de posesión bastante invasiva, intrusiva para su fisicalidad. Ok, ¿cómo se llama este ser? Acabado. Acábado. Bien cerradita. Fede, ¿me permites hablar con Ujú. él? Ok. Sí, Acábado. se le trae. ¿Cómo? ¿Qué se le trae por aquí? Quiero platicar contigo. ¿Qué es tu presencia con este hombre Shiva Shambo? Yo no platico, Pero yo sí. yo solo hago. ¿Y qué es lo que haces con él? Primero, Ujú, genero una comunicación telepática ujú, en la que disfrazo ujú. mis frecuencias y mis formas para que poco a poco, a través de la visión, vaya cayendo a mi forma energética y yo me pueda unificar a su mente. Ok. ¿Esto cómo lo haces? ¿Hay alguna tecnología humana o tecnología de los tuyos que hicieron esto o fue en conjunto o cómo sucedió? Esto mismo que ustedes están haciendo. Ujú. La hipnosis, pero a través de los objetos visuales. Mm, Eso es mucho de lo que utilizan los gobiernos para lo que se conoce como el MK Ultra, todos estos em, hacen ese tipo de programación desde 1930. Y entonces, ustedes están trabajando entonces con algún gobierno. Este señor era otra persona antes de ser Shiva Shambho. Sí, Oh, qué interesante. Entonces, ¿con qué gobierno ustedes están trabajando para hacer ese tipo de experimentos con seres humanos? con varios, pero el principal es Estados Unidos.
Mm, ok. ¿Qué características tienen los humanos que ustedes, junto con el gobierno estadounidense, toman para hacer este tipo de control y de cambio de memoria? Acceden de otra forma ¿Cómo? a su mente, acceden desde un lugar mucho más plasmático, tienen mucha flexibilidad mental, se puede imprimir en ellos muy fácil cualquier idea porque son muy movedizos mentalmente. Ujú, Esta inquietud mental ujú, que se manifiesta muchas veces en los movimientos oculares rápidos ujú, va haciendo que la persona vaya recibiendo mucha información y acumulando esta forma de programación, va transmitiendo a través de su misma forma ocular ujú. ideas y programas que se van a manifestar en más gente, pero por lo general se elige una persona muy pública, muy conocida. Este señor era otro sujeto antes. ¿Así? ¿Cómo era antes? ¿A qué se dedicaba? También se dedicaba al esoterismo y al misticismo, pero se dedicaba de otra forma y era un ser que tenía mucho conocimiento del cerebro, sobre todo en niños. Y todo eso de ese ser se trajo a este cuerpo. Ujú. ¿Y por qué hicieron eso con ese hombre? ¿No querían que su conocimiento saliera a la luz? ¿Qué pasó? Queríamos utilizar ese conocimiento para nosotros, no para que la humanidad se libere del control, sino para seguir controlando. O sea, este señor sabía aparentemente mucho según tus palabras. Em, ¿Cómo él... De hecho, utilizamos mucho de su conocimiento para seguir manejando mentes de distintos niños. Ujú, De hecho, a este ser que está acá con nosotros, que se transformó en lo que es ahora, porque es la conjunción mental de este otro hombre anterior que ni sé cómo se llama y que hacía esos estudios, y este otro que fue un niño muy volátil mentalmente, muy plástico y flexible, se unificó todo eso para ver cómo esa información podía impregnarse, pero a través de un primado negativo ujú. que genere una opresión cerebral más que un crecimiento. A ver, Se modificaron cosas y se ujú. publicaron y republicaron los trabajos de manera tal que la gente crea que lo verdadero es lo que se publicó. A ver, claro. Este señor no recuerda quién fue, o sea, no tiene ningún recuerdo de que fue un estudioso o un No, estudio, ¿no? esa parte fue borrada. Mm. Y la familia y todo que tenía, ¿nunca lo buscaron? Intentaron, pero no, no se puede. Ese señor
que es en el fondo, este hombre que se llama Shiva Shambho, ¿también era mexicano? Sí, ¿Y, sí. y no sabes cómo se llamaba? Un tal Jacobo. Ok. Entonces le borraron la memoria de muchas cosas y ahora es este señor Shiva Shambho y él Su no, cuerpo sigue existiendo. si su cuerpo es el mismo, pues hay gente que está estudiando su cara, pero ustedes lo interfirieron de tal forma que no recuerda su pasado. O sea, recuerda lo que ustedes están diciendo que es. Los dos cuerpos existen. El de Jacobo existe. Se hizo una extracción, una diseminación de una parte del cerebro. Se instala en la otra persona. Es una cirugía muy compleja, pero que existe a nivel cerebral, que va llevando la forma del recuerdo al otro cerebro de una manera más apropiada, ¿Más apropiada en qué sentido? porque está recortada y está disminuida para que no sea tan fácil. Entonces, estos cerebros vivos los dos, em, de edades similares, se comunican telepáticamente y tú estás en medio de esta comunicación. Sí. Pero hay una cirugía energética y una cirugía Física. física hecha para que las partes convivan. Uno queda casi idiotizado, este anterior que ya no existe a nivel público. Ujú, Y este otro, que es el representante oficial de ahora, ujú. es el que va generando el primado negativo del anterior. Ok. ¿Y con eso qué lograron? ¿Qué fue el resultado de este experimento que han hecho? Bueno, primero que el humano hay un montón de cirugías cerebrales que desconoce Ujú, y que no se practican en su medicina. ujú. Comprobarnos a nosotros mismos una vez más que somos superiores a ustedes en cuanto a su conocimiento del cuerpo y de la forma en la que éste se va acoplando a diferentes formas, especies, recortes, se pueden transformar y hacer mutaciones extraordinarias, Ujú. pero todo eso gracias a que nosotros podemos ir intercambiando estas informaciones. Nosotros somos científicos. En algún momento este señor anterior trabajó en conjunto con el gobierno de ese país, Estados Unidos, y con ustedes. Se rehusaba. Se rehusaba, pero ese es tiempo pasado. ¿Trabajó en algún No, momento? ¿No? fue obligado a trabajar. Ah, bueno, entonces sí trabajó. Obligado o como sea, pero sí trabajó para ustedes. ¿Sí? Cuando se secuestró su persona, sí. Ah, ok. ¿Cómo fue su secuestro? Primero tuvo un borrado temporal Ujú, de orientación en el cerebro. ujú, Se perdió. ujú, Y con esa pérdida geográfica de su mente, ujú. llegó acá.
Es muy fácil hacer eso. Se blanquean secciones del cerebro y Ok. ya. Se dice que quizá la persona que compartía en aquel momento su vida con él hubiera participado de alguna forma con esta situación. ¿Fue así o no? Fue utilizado. Fue utilizado su cuerpo Mm, para que a través de la relación y el vínculo ujú, sexual ujú. nosotros pudiésemos entrar al otro y poder generar esos blanqueamientos, pero solo fue un vehículo, no era consciente. Claro, entonces esta persona también era controlada mentalmente. Es que esa era más fácil de controlar. Mm. Y entonces en esta forma de, desde que se conocieron, de cómo su relación era un poco a veces tóxica, es lo que se dice, era parte de ese control que tenían sobre su pareja, que llegó a afectar a este señor en su vida, a este Jacobo. Ella tenía buena cantidad de nuestro ADN, Mm, ¿sí? ujú. Fue llevada O sea, ahí, o sea, fue planeado todo para que se conocieran a partir de ustedes, que fue como ¿sí? pasó. O sea, ustedes tenían en la mira a este señor desde cuándo. Prácticamente desde su nacimiento. ¿Por qué? Él cuando nació o dónde, de qué era su origen o por qué les llamó la atención desde el nacimiento. Cuando nosotros miramos desde arriba Ujú, el planeta, ujú, hay humanos que tienen una potencia que hace que se genere un punto ujú. lumínico muy atractivo para nuestra vista. Ok. Detectamos su forma mental y energética ya desde su nacimiento. ¿Por qué lo detectó? Cuando tienen un cuerpo físico y la parte energética entra en él, hay potenciales, que hay cuerpos que están listos para vivir y hay cuerpos que bloquean esos potenciales del alma. Cuando un cuerpo está limpio, listo para recibir un alma potente, un alma distinta, un alma con otra sabiduría, y deja ser ese cuerpo, esa alma dentro de ese cuerpo, se enciende esa luz. Ajá. Cuando ese cuerpo es flexible con la mente y con la forma energética de esa alma, cada vez se va prendiendo más fuerte y va haciendo que todo a su alrededor se transforme en un gran hoyo lumínico. Cuando nosotros queremos conectar con estas personas, nos transformamos en la luminosidad que es semejante a ellos. Pero como tenemos otra frecuencia, necesitamos invadirlos visualmente para que ellos logren bajar a nuestra forma y entrar. A él se practicó muchas infinidades de veces este tipo de control, pero no se violaba su mente. Era un ser muy fuerte hasta que encontramos su vulnerabilidad, su debilidad. ¿Cuál era?
que cuando él amaba, Mm. realmente bajaba ese control. O sea, el amor, así como es potenciador de muchas cosas, ustedes lo utilizaron en él como esta forma en que él baja como su estado de alerta. Sí. Ok. Entonces, ¿qué han podido obtener del estudio que han hecho a través de este hombre? La capacidad de transformación que tiene un cerebro humano, la capacidad de manifestación Ujú. solo a partir de entender la plasticidad cerebral y la forma en la que los ojos son el conducto que emana la energía para la transformación de las moléculas. Muy interesante cómo funciona el organismo de un humano, Ujú. cómo proyecta su propia energía interna en lo de afuera. Ok. ¿Y ese estudio ustedes lo realizaron con qué fin? Aparte de conocer qué pasa, ¿qué van a hacer con toda esta información ahora que ya la tienen y que están aparentemente accediendo a esta parte? Recortarla en muchas partes para que se pierda, ¿Por qué? porque el hombre no tiene que ser fuerte. Pero el El hombre hombre, se tiene que mantener chico, vulnerable, a ver, indefenso. pero el hombre ya es. No importa, mientras él no sepa qué sea, se puede manipular. ¿Algo El más? desconocimiento Ujú. Dime. debilita. ¿El desconocimiento debilita? Sí, ¿Por qué? ¿Qué genera el desconocimiento en el humano común? ¿Qué genera cuando desconoce el humano algo? Tú que has estudiado ese tipo de cosas. baja su potencial y su habilidad de confiar en lo que es. Mm. Entonces, el desconocimiento baja el potencial humano. Pero ¿cómo lo baja? ¿Qué pasa entonces en el hombre que aparentemente se baja este potencial humano cuando no tiene conocimiento de las cosas? ¿Qué sucede? Confusión y desenfoque. Mm. No puede unir las partes. Es como tener un rompecabezas de 2000 piezas mezclado con otro rompecabezas de 4000 piezas y tener que armarlos. Ujú. Es una cosa que va haciendo disecciones, diseminaciones de ideas, va recortando. Es como pasar una tijera en un papel escrito y hacer que todas las letras queden separadas. Ujú. Y ahora cuéntame, esta información que ustedes tienen de este hombre, que aparentemente desaparecieron sus archivos y algo así. ¿Qué han hecho con toda esa información y todo lo que está pasando ahora con esto de la Agenda 2030? ¿Tienen algo planeado o no? ¿O simplemente
Lo Sus util- archivos van a reaparecer, ¿Van a reaparecer? sí, ¿Por qué? de una forma más oportuna y conveniente para nuestro propio plan. ¿Y cuál es el plan? La práctica esotérica Ujú, es algo que el hombre ha buscado mucho tiempo, pero que se enfatizó y se le dio crédito a partir de hace unos pocos años como algo válido, como una herramienta de crecimiento. Y eso sigue en potencia y nosotros utilizamos toda esa idea del humano que se quiere superar ujú. para poder implantar más control. ¿Y cómo? ¿Qué práctica esotérica es la que están ustedes buscando utilizar con los humanos? Todas las prácticas se pueden interferir. Ujú, El humano que busca lo esotérico para rellenar sus propios vacíos es el que se encuentra con ese ingrediente extra que trae. El que no puede utilizar la herramienta de una manera ah, que no podamos entrar. Grimber hacía eso. A ver, entonces, si es practicada cualquier, cualquier disciplina de una forma de potenciar el propio poder humano, no hay manera de que nada ni nadie entre, absorba y esté utilizando tu energía, ¿es lo que me quieres decir? Hay formas en las que el humano devociona herramientas. Ujú, En esas formas equivocadas de devoción se engancha a mm, egregores armados por nosotros. Esas energías egregoras van llevando a generar patrones de creencias que mantienen al cerebro anclado a ciertas ideas, como por ejemplo que la abundancia se jala desde afuera mm. y ahí nos jala a nosotros. Ah, Y así en muchas prácticas, cuando se invoca, ujú, cuando se pide, ujú. cuando se reclama una energía externa hacia adentro, ahí estamos para servirlos. O sea, siempre que viene o que se toma algo de afuera es cuando ustedes aparecen. Entonces, toda esta nueva forma mística y esotérica que se ha creado últimamente es esta forma en que ustedes llegan a los humanos. Somos perfectos ángeles, preciosos para todos los tipos y formas de dioses, ángeles, arcángeles, querubines. Ujú. Podemos ser cualquiera. A ver, pero ya ahorita ya la gente no está creyendo en esas cosas. O sea, realmente ya como que ya no se cree tanto en eso. Hasta los mismos Pero hay jóvenes. veces que sigue adicta. Sí, pero por ejemplo, los jóvenes ya no creen en eso. Ya ese tipo
pero creen en todo lo que ven en su celular, creen en otras Ah, cosas. ujú. Ah, Sus móviles se transformaron en un anclaje visual muy fuerte hacia estos egregores ah, y depende de la credibilidad que se le dé a cada participante, ujú, es como entran. mm, ok, Hay muchas formas de creer. claro. Y hay muchas formas de crear y co-crear con estos egregores. Exacto. ¿Cuál es la forma de co-creación más utilizada en estos momentos, en estas épocas? El sexo, el orgasmo y la muerte por asesinato o Mm, suicidio. es por eso que ahora esto de la sexualidad tan expuesta o esta forma en que en muchos países el asesinato está cada vez mucho más presente, ¿es eso? Sí, Mm. sí. Ok, déjame con Fede. Gracias. Fede desconecta. Ujú. ¿Cómo te sientes? Sí, bien, un ser bien pesado y Sí. oloroso. ¿A qué olía? No sé, como si fuera a ácido. Ujú. Ok. Descansa un rato. Nico, ¿qué pudiste observar? ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Primero que nada, Ira, bastante difuminación, haz de cuenta. Puedo observar cómo la entidad comparte Ujú, de alguna forma las sensaciones y percepciones que tiene al recibir el contacto con este ser en específico, ujú, pero al mismo tiempo se siente como un contacto falso porque pareciera que son recién encontrados, por ejemplo, ujú, pero energéticamente es como si cargan un camino más largo. ujú, Yo lo que observo es que la entidad conoce perfectamente los espacios en la mente en donde se encuentran todos los aspectos del inconsciente ujú, y que los utiliza porque lo sabe como si la información la tuviera. Entonces recurre rápido a ella y ujú. habla y yo observo que lo que habla y lo que te dice se asocia a realidades, mas sin embargo también mucho tiene que ver con toda esta como sobrecarga energética. Ujú. Ok, en esta sobrecarga energética te dice, es que es muy inteligente, porque fíjate, te va diciendo muchas veces lo que está pasando en el exterior, que puede ser parte verdad y parte mentira, pero no se compromete. Es como para que tú elijas y a partir de ahí co-crees con lo poco o mucho que va diciendo, ¿no? Sí, y sobre todo te convence a que creas que tú lo creas, Claro, porque es un eco, claro. se te regresa. Claro, y es un eco y es una forma como de insatisfacción constante y de frustración constante, que lo que decía él es muy interesante, cómo se refleja esto en la sociedad hoy día y en todo lo que estamos manifestando a nuestro alrededor, en esto del sexo, en esto de la violencia, en esto de los asesinatos, en esto de todas estas co-creaciones que van hacia él. Y él lo dijo prácticamente directo, ahí sí no fue primado negativo, lo dijo directo, bueno, sí fue primado negativo porque la gente no lo puede creer, pero lo dijo directo, vienen a mí. Ok, Sí. observen, este señor, si él está consciente de lo que este ser le está haciendo en su campo energético. No, no completamente, Ira.
percibo la incomodidad que aparece en su esencia, percibo los momentos en los que siente que hay una intervención, Ujú. más sin embargo, hay muchísimo aspecto en el cual las creencias y el mismo ambiente, y sobre todo el tiempo en el que ha convivido con esto, Ujú. que lo siente hasta como que si lo deja pasar, Ujú. no siente como necesaria la alerta de activar algo en su mecanismo para defenderse. Es que no lo siente peligroso porque ya es parte de su... Ujú. Bueno, muy De su bien. ser. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, ¿Sí? bien, bien. Sí, Ok. Vamos a regresar, chicos. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Respiran profundo y abren sus ojos. ¿Qué tal, eh? Mm. ¿Cómo se sienten? bien. Bien, ¿Bien? sí, sí. Sí, una sesión compleja Sí, porque, Sí. porque aquí hay algo bien interesante que hay que tomar como en si no tuviéramos la mitad de la historia. claro. Ujú. ¿Por qué? Porque, y como lo dijo él, es algo que hacen con manipulación mental. Y, y sabemos que el control mental viene muchas veces por el ojo y por las programaciones y ciertos colores, ciertas cosas van activando cierto tipo de programaciones y cierto tipo de lineamiento hasta de pensamiento y de acción. Se veía mucho ese blanco, ese blanco que tiene un sesgo de celeste en el color, Mm. así como se ve en muchas aplicaciones que usamos, que tienen como rebordes con ese color blanco. Es como algo repetitivo que se veía incluso en las figuras de ellos mismos, Y ese luego color. fíjate, si se fijan, no sé sus ciudades, ¿no? Pero en muchas ciudades de Estados Unidos y aquí también en muchos lugares están poniendo esas luces como neón celestes Neones. que de repente dices, pero ¿por qué de ese color? O sea, ni es que se vea tan bonito, o sea, pero Ujú. claro, todo esto es una forma programática de ir insertándose en, en la mente del humano común. Sí. Y esta sesión es reflejo de en realidad lo poco que el humano puede darse cuenta también. Porque Sí, al final lo habita como propio o lo siente como parte de su ser, entonces ya no lo duda, ya no lo niega y ya no lo rechaza. pero es que aquí lo dijo él, fíjate. Aquí lo dijo él. Es que el humano tiene que ser distraído. Y en esta distracción hay una conjunción entre lo conocido y lo desconocido. Entonces, en esta forma, pues no dudas. Mira, es No. una flor. No dudas, ¿no? Fuerte, fuerte, porque al final Sí. de cuentas hay mucho que Ujú. reflexionar en ese sentido. Pero bueno, vamos a cortar aquí la grabación. Gracias chicos, suscríbanse al canal, gracias a todos.